Algo no cuadra. Mientras los medios dicen que el poder militar de Irán está destruido, el cielo sobre Israel arde durante 3 horas seguidas con misiles, explosiones e interceptaciones. Entonces, la gran pregunta es esta: ¿quién está diciendo realmente la verdad? ¿Y quién está ocultando lo que está pasando en esta guerra? En este video vamos a revelar los datos que casi nadie está explicando, y lo que descubrirás puede cambiar completamente tu forma de ver este conflicto. Si quieres análisis claros, directos y sin filtros sobre lo que realmente está pasando en el mundo, suscríbete ahora mismo, dale like al video, compártelo y deja tu opinión en los comentarios, porque aquí analizamos lo que otros prefieren no decir. En las últimas horas ha ocurrido algo significativo en este conflicto, y la distancia entre lo que informan muchos medios tradicionales y lo que realmente muestran los hechos en el campo de batalla nunca había sido tan evidente. Mientras varios canales continuaban afirmando que la capacidad ofensiva de Irán había sido reducida en casi un 90%, el cielo sobre el centro de Israel contaba una historia muy distinta. Durante casi 3 horas continuas, explosiones, rastros de intercepción y proyectiles entrantes transformaron la noche en un escenario de combate sostenido. No se trató de un ataque de prueba ni de una advertencia simbólica. Fue un asalto balístico coordinado, intenso y prolongado, dirigido hacia infraestructuras militares clave. Esa contradicción entre la narrativa oficial de una amenaza casi neutralizada y la realidad de uno de los bombardeos técnicamente más complejos de todo el conflicto es precisamente el punto de partida de este análisis. Comprender esa brecha permite observar algo fundamental. La guerra podría estar entrando en una fase mucho más peligrosa de lo que se ha comunicado públicamente. Para entenderlo, es necesario analizar con precisión lo ocurrido durante la noche del 10 de marzo. Lo que Irán ejecutó no fue un simple lanzamiento de misiles aislados. Fue una operación cuidadosamente sincronizada, un paquete de ataque escalonado que utilizó múltiples familias de armas de forma simultánea. Entre los sistemas empleados se encontraban los misiles balísticos Khaybar-Shekan, plataformas capaces de transportar ojivas de entre 500 kilogramos y más de 1 tonelada de explosivos de alto poder. Pero lo que realmente preocupa a los planificadores de defensa no es solo su carga útil, sino su arquitectura operativa. Estos misiles utilizan combustible líquido hipergólico, lo que permite que permanezcan completamente cargados dentro de lanzadores móviles durante largos periodos. Pueden ocultarse en túneles o instalaciones subterráneas, esperando la orden de lanzamiento. Cuando esa orden llega, el sistema puede desplegarse y dispararse en cuestión de 12 a 15 minutos. Ese margen extremadamente corto reduce de manera drástica la capacidad de detección y reacción. Para cuando los satélites identifican el lanzamiento, el misil ya está en vuelo. Y para cuando los sistemas de defensa calculan su trayectoria, el proyectil se encuentra descendiendo hacia su objetivo. Junto a estos sistemas operaban los misiles de la familia Fatah, diseñados para desafiar directamente la lógica tradicional de interceptación. A diferencia de los misiles balísticos convencionales que siguen trayectorias relativamente predecibles, estos sistemas utilizan vehículos de reentrada maniobrables capaces de modificar su ruta durante el descenso final. En términos prácticos, esto significa que los sistemas defensivos dejan de enfrentarse a un objetivo con trayectoria fija y pasan a intentar interceptar un blanco que cambia constantemente de dirección. Cuando la predicción deja de ser fiable, toda la matemática de la interceptación se vuelve considerablemente más compleja. Según fuentes iraníes, incluso la variante Fatah 2 podría haber sido utilizada en la operación. Esta versión incorpora un vehículo planeador hipersónico capaz de modificar su trayectoria durante fases más tempranas del vuelo, aumentando aún más la dificultad para los sistemas de defensa. En esencia, la estrategia parece diseñada para un propósito claro: saturar y confundir las capas defensivas mediante múltiples perfiles de ataque simultáneos. Cuando diferentes tipos de misiles operan a distintas velocidades, altitudes y trayectorias, el sistema defensivo se ve obligado a dividir su atención entre múltiples amenazas al mismo tiempo. Y ese, precisamente, parece haber sido el objetivo de la operación. Las fuentes iraníes también indicaron que la variante Fatah 2 podría haber sido desplegada durante esta operación. Según los informes, esta versión incorpora un vehículo planeador hipersónico capaz de ajustar su trayectoria incluso en fases más tempranas del vuelo durante el trayecto intermedio. Si esa información es correcta, implicaría que el misil puede maniobrar mucho antes de entrar en su fase final de descenso, complicando los cálculos defensivos en cada etapa de la interceptación. La lógica es simple pero preocupante. Los sistemas de defensa antimisiles dependen en esencia de la capacidad de predecir dónde estará un proyectil en los segundos siguientes.
Cuando esa predicción deja de ser fiable, toda la arquitectura defensiva comienza a perder precisión en el momento en que más la necesita. Pero el paquete ofensivo no se limitó a estos dos sistemas. Las oleadas anteriores registradas ese mismo día incluyeron también misiles de la serie Gather, plataformas EMAD y sistemas de la familia Sechil. En conjunto, esto representa al menos 5 familias distintas de misiles desplegadas en oleadas superpuestas a lo largo de una ventana operativa que se extendió durante aproximadamente 12 horas. Cada uno de estos sistemas opera con características diferentes, velocidades distintas, altitudes variables y trayectorias de vuelo diseñadas para presionar distintas capas de la defensa antimisiles israelí y estadounidense al mismo tiempo. En otras palabras, no se trató de un único proyectil que encontró una brecha en el escudo defensivo. Fue una estrategia de saturación cuidadosamente planificada. El objetivo parece evidente: forzar al sistema defensivo a enfrentar múltiples amenazas simultáneas desde diferentes perfiles de ataque, aumentando la probabilidad de que, tarde o temprano, alguna de ellas logre atravesar la red de defensa. La selección de objetivos también revela una lógica estratégica clara. Según declaraciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una de las oleadas golpeó varios objetivos considerados estratégicos de manera casi simultánea. Entre los más relevantes se encontraba el Centro de Comunicaciones Satelitales de Glilot, situado al sur de Tel Aviv. Esta instalación cumple un papel crítico como nodo de comunicaciones militares, facilitando la coordinación operativa en situaciones de combate. También se reportaron impactos cerca de posiciones militares, en las proximidades de Beit Yaakov, además de objetivos situados en Jerusalén Occidental y zonas de infraestructura en la región de Haifa. Sin embargo, la operación no se limitó al territorio israelí. Las declaraciones iraníes sugieren que la ofensiva también incluyó posiciones vinculadas a Estados Unidos en la región de Erbil, dentro del Kurdistán iraquí. Más significativo aún, fuentes iraníes afirmaron que el cuartel general de la Quinta Flota de la Marina estadounidense en Bahrein figuraba entre los objetivos de la operación. Incluso se mencionó la posibilidad de ataques contra el grupo de combate del portaaviones USS Abraham Lincoln y un destructor estadounidense que operaba en el Océano Índico. Estas afirmaciones navales, conviene subrayarlo, no han sido confirmadas por inteligencia de fuentes abiertas independientes en el momento de este análisis. Pero incluso dejando esas declaraciones al margen, los ataques terrestres confirmados ya dibujan un panorama operativo considerablemente serio. Lo verdaderamente relevante no es un ataque aislado, sino el patrón que conecta a todos ellos. Un patrón que algunos analistas de defensa han comenzado a describir como una estrategia de ceguera. En lugar de atacar únicamente los objetivos protegidos por las defensas antimisiles, esta estrategia busca primero degradar los sistemas que hacen posible la defensa: radares, redes de comunicaciones y sistemas de alerta temprana. En términos militares, se trata de atacar los ojos de la red defensiva antes de atacar los activos que esa red intenta proteger. Un análisis publicado por The New York Times el 11 de marzo, basado en imágenes satelitales y material verificado, identificó al menos 17 instalaciones vinculadas a las fuerzas estadounidenses que habrían sufrido daños en la región del Golfo. 11 de esas instalaciones eran bases militares estadounidenses confirmadas ubicadas en Qatar, Kuwait y Bahrein. Varias de ellas habrían sido atacadas en más de una ocasión. Las imágenes analizadas mostraban daños cercanos a cúpulas de radar y conjuntos de antenas parabólicas. Algunas de estas estructuras se encontraban junto a sistemas de radar TPY-D2, considerados la columna vertebral de seguimiento para las baterías antimisiles THAAD. Estos radares cumplen una función esencial: actúan como los ojos del sistema de interceptación. Cuando el rastreo por radar se ve comprometido, los interceptores pierden precisión en sus cálculos de trayectoria. En ese momento, el problema deja de ser la velocidad del misil entrante. El problema pasa a ser matemático. El sistema ya no puede calcular con certeza dónde interceptar el objetivo. Altos funcionarios de defensa habrían reconocido que Irán parece haber ajustado su estrategia, pasando de atacar directamente objetivos protegidos a golpear primero los sistemas que permiten la defensa. En el lenguaje de la inteligencia militar, algunos funcionarios han descrito los resultados como desafiando las expectativas. Y en contextos analíticos, esa expresión suele tener un significado muy concreto. Indica que los supuestos iniciales podrían haber sido incorrectos. De hecho, el propio Pentágono ha reconocido que todavía no dispone de un panorama completo sobre cuántos lanzadores iraníes permanecen operativos, y eso implica que la verdadera capacidad detrás de estas ofensivas podría no estar completamente comprendida todavía. Ahora bien,
La revelación más significativa de todo este periodo operacional no provino de fuentes iraníes, sino de una conferencia de prensa de las propias Fuerzas de Defensa de Israel, y lo que se reconoció en ese informe cambia de forma importante la ecuación estratégica de este conflicto. Según el informe publicado el 10 de marzo por las FDI, aproximadamente el 50% de los misiles balísticos que Irán ha lanzado desde el 28 de febrero estaban equipados con ojivas de municiones de racimo. Esa única admisión modifica de inmediato el cálculo militar de esta guerra. Las ojivas de racimo funcionan de manera muy diferente a las cargas balísticas convencionales. Una ojiva estándar produce una sola detonación cuando impacta contra el objetivo. Una ojiva de racimo, en cambio, está diseñada para algo mucho más complejo. A una altitud programada, la carcasa del misil se abre y en lugar de una explosión única, libera múltiples submuniciones más pequeñas. Cada una de estas submuniciones, conocidas como bombetas, transporta varios kilogramos de explosivo de alto poder y se convierte en un proyectil independiente que cae hacia el suelo. Estas bombetas pueden dispersarse en un área que puede alcanzar varios kilómetros cuadrados, multiplicando el potencial destructivo de un solo misil. Según diversos informes, Irán ha estado desplegando este tipo de municiones casi a diario desde el inicio de la escalada. Analistas independientes de la Fundación para la Defensa de las Democracias reforzaron esta evaluación en un análisis técnico publicado el 11 de marzo. Su conclusión fue clara y desde el punto de vista militar bastante lógica. A medida que los ataques aéreos degradan la cantidad de lanzadores disponibles, el uso de ojivas de racimo permite que cada misil restante produzca un impacto mucho mayor en el campo de batalla. En otras palabras, menos lanzamientos, pero un efecto destructivo considerablemente mayor. Este cambio ataca directamente la lógica fundamental de la defensa antimisiles. La mayoría de las personas asume que, si un interceptor logra impactar un misil entrante, la amenaza queda neutralizada. Ese supuesto funciona cuando se trata de ojivas convencionales. Sin embargo, las municiones de racimo fueron diseñadas precisamente para complicar ese escenario. Israel dispone de una de las arquitecturas de defensa antimisiles más avanzadas del mundo, que incluye sistemas como Arrow, David's Sling e Iron Dome. Pero estos sistemas están optimizados principalmente para interceptar una única ojiva que sigue una trayectoria relativamente predecible. Las ojivas de racimo alteran completamente esa ecuación. Si el misil es destruido antes de dispersar su carga útil, la amenaza queda neutralizada. Pero si la ojiva se abre a gran altitud antes de la interceptación, el escenario cambia radicalmente. Un solo misil se convierte entonces en decenas de proyectiles independientes, cada uno moviéndose en trayectorias ligeramente diferentes. Cada uno de ellos requeriría su propia solución de interceptación. En la práctica, ningún sistema de defensa antimisiles actualmente desplegado tiene la capacidad de rastrear e interceptar simultáneamente todas las submuniciones liberadas por una sola ojiva de racimo. Existe además otro problema que rara vez se discute fuera de los informes militares especializados. Incluso cuando un interceptor golpea con éxito un misil equipado con submuniciones, el impacto cinético puede fracturar la carcasa del misil sin destruir completamente su contenido. Cuando eso ocurre, las bombetas pueden dispersarse de manera impredecible en múltiples direcciones. En ese caso, lo que técnicamente se consideraría una intercepción exitosa puede transformarse igualmente en un evento de dispersión destructiva. El sistema de defensa funciona con una lógica binaria: interceptar o fallar. Las municiones de racimo, en cambio, funcionan mediante dispersión. Una sola ojiva puede liberar 20 o más submuniciones sobre un área letal de varios kilómetros de ancho, independientemente de si el misil principal fue interceptado. La evidencia observada en el terreno parece respaldar esta evaluación. En la ciudad de Yehud, cerca de Tel Aviv, submuniciones procedentes de un misil de racimo habrían matado a 2 trabajadores de la construcción y herido gravemente a otro. Los trabajadores se encontraban al aire libre en ese momento y no tuvieron tiempo de refugiarse. Equipos de emergencia que acudieron a la zona describieron múltiples puntos de explosión separados por pocos metros. No se trataba de un único cráter, sino de una serie de detonaciones dispersas a lo largo de un área considerable. El patrón no se parecía a un impacto convencional de misil, más bien parecía fragmentación cayendo desde gran altitud. Más de 100 países han firmado acuerdos internacionales que prohíben el uso de armas de racimo debido a su carácter indiscriminado. Sin embargo, ni Irán, ni Israel, ni Estados Unidos son signatarios de esa convención. Ese hecho sugiere que, en este conflicto, las restricciones operativas que podrían haber existido al comienzo pueden estar desapareciendo progresivamente.
Mientras tanto, las consecuencias económicas de esta dinámica militar ya comienzan a expandirse más allá del campo de batalla. El estrecho de Hormuz transporta aproximadamente el 20% de todo el petróleo comercializado en el mundo. Cualquier interrupción significativa en ese corredor marítimo tiene efectos inmediatos sobre los mercados energéticos globales. Varias compañías navieras ya han comenzado a desviar sus buques debido al aumento del riesgo. Las tarifas diarias de los superpetroleros han alcanzado niveles récord. Qatar Energy ha reducido temporalmente su producción de gas natural licuado tras ataques cercanos a sus instalaciones. Además, cerca del 30% de la producción mundial de amoníaco, un fertilizante esencial para cultivos como maíz, trigo, arroz y soja, depende de infraestructuras energéticas ubicadas en esta región. Eso significa que este conflicto ya no es solo un asunto militar. Sus consecuencias se están extendiendo a la agricultura global, a las cadenas de suministro y finalmente a los precios que millones de personas pagan cada día por alimentos y energía. Todo esto nos lleva a una pregunta estratégica mucho más amplia que ahora mismo preocupa a analistas militares y gobiernos por igual. ¿Quién está controlando realmente el ritmo de este conflicto? Ambos bandos afirman públicamente tener el control de la escalada. Sin embargo, la realidad observable en el campo de batalla sugiere una situación mucho más compleja. El bombardeo más intenso de todo este conflicto ocurrió apenas días después de que funcionarios afirmaran que la capacidad ofensiva iraní había sido prácticamente neutralizada. Esa contradicción es probablemente uno de los datos más reveladores de toda esta guerra, no porque indique quién está ganando, sino porque expone algo fundamental sobre la naturaleza de los conflictos modernos. Las narrativas políticas y mediáticas suelen moverse más lentamente que la realidad operativa en el campo de batalla, y en ocasiones la distancia entre esas dos realidades se convierte en una parte central de la guerra misma. El Pentágono ha reconocido que todavía no tiene una imagen completa de cuántos lanzadores iraníes permanecen operativos. Al mismo tiempo, funcionarios iraníes han señalado que muchos de los misiles utilizados hasta ahora provienen de lotes de producción entre 2012 y 2014, lo que sugiere que parte del arsenal más moderno aún no ha sido desplegado a gran escala. Hasta el momento se han registrado más de 30 oleadas de ataques y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica sigue describiendo estas operaciones como parte de una fase inicial. Si se observa ese contexto más amplio, la afirmación de que la capacidad ofensiva iraní ha sido degradada en un 90% describe un escenario muy diferente al que produce bombardeos de 3 horas continuas sobre el centro de Israel. Israel, por su parte, ha respondido con ataques a gran escala dirigidos contra infraestructuras de misiles iraníes, centros de coordinación militar y bases operativas. Informes indican que cientos de objetivos han sido atacados desde el inicio de la escalada. La Fuerza Aérea israelí ha intentado destruir lanzadores móviles antes de que puedan ser utilizados. Sin embargo, la experiencia militar demuestra que los lanzadores móviles son extremadamente difíciles de eliminar por completo. Esto significa que la trayectoria del conflicto sigue siendo profundamente incierta. Cada oleada de ataques parece generar una respuesta mayor en la siguiente fase, en lugar de reducir la intensidad de la confrontación. En este punto, surgen dos preguntas fundamentales para los analistas estratégicos. La primera es si las arquitecturas modernas de defensa antimisiles pueden realmente mantener el ritmo frente a la convergencia de nuevas tecnologías ofensivas, velocidades hipersónicas, vehículos de reentrada maniobrables y ojivas de dispersión que multiplican el número de amenazas en el aire. Muchos de los sistemas defensivos actualmente desplegados fueron diseñados para enfrentar perfiles de amenaza muy diferentes a los que se están demostrando en este conflicto. La respuesta a esa pregunta no solo afectará a Israel o a Irán, determinará la planificación militar, las alianzas de defensa y las adquisiciones tecnológicas de las principales potencias durante la próxima década. La segunda pregunta es aún más profunda. ¿Estamos presenciando el comienzo de una nueva etapa en la física de la guerra? Un escenario en el que el equilibrio entre ofensiva y defensa comienza a desplazarse de maneras que los marcos institucionales y estratégicos actuales todavía no han logrado procesar completamente. La brecha entre la narrativa oficial y la realidad operativa no es solo un problema de comunicación, puede convertirse en una vulnerabilidad estratégica cuando aliados, adversarios y mercados toman decisiones basadas en percepciones incompletas del conflicto. Y en una guerra activa,
Las decisiones basadas en supuestos incorrectos tienden a producir consecuencias que se multiplican con el tiempo. Por eso, el análisis de datos tácticos, imágenes satelitales y evaluaciones técnicas seguirá siendo esencial para comprender lo que realmente está ocurriendo. Porque cuando se produzca la próxima oleada de ataques, cuando surja la siguiente revelación en una conferencia militar o cuando nuevas imágenes satelitales confirmen cambios en el campo de batalla, lo importante no será solo el evento en sí. Lo importante será entender qué significa realmente para la evolución de este conflicto y para el equilibrio estratégico global que está emergiendo.